La industria de los plásticos es un campo relativamente nuevo. No fue hace mucho tiempo que se empezó a fabricar productos plásticos. En el pasado, la mayoría de equipos y productos eran fabricados con materiales de tipo metálicos y otros materiales que proporcionaba la naturaleza. Sin embargo, debido a las propiedades de los plásticos, su uso ha venido en aumento y con ello también ha aumentado las nuevas formas de procesamiento de estos y la obtención de la materia prima necesaria para su elaboración. Por lo cual, en este apartado veremos cómo se obtienen los plásticos y cómo se pueden transformar los mismos. Los plásticos son productos sintéticos obtenidos por el hombre a través de diferentes reacciones químicas. A partir de diferentes tipos de materias primas, que pueden ser de origen natural o de origen artificial, va a depender el modo de procesamiento del plástico. Las materias primas que más se emplean en la actualidad para poder obtener un plástico son los derivados del gas natural y los derivados del petróleo. A partir de las sustancias intermedias, llamadas monómeros, y a través de una reacción química en condiciones de elevada presión y temperatura, se forman enormes cadenas de monómeros hasta construir macromoléculas llamadas polímeros. Esta reacción química se denomina polimerización. La polimerización es un proceso químico por el que los reactivos, es decir, los monómeros que se agrupan químicamente entre sí, dan lugar a una molécula de gran peso llamada polímero, también a una cadena lineal o a una gran macromolécula tridimensional. El polímero es la materia prima artificial con la cual se va a comenzar a transformar los diferentes tipos de plástico en objetos y así considerarlos como un producto final acabado. A estos polímeros se le pueden añadir cargas, aditivos y catalizadores. Las cargas pueden ser materiales como la fibra de vidrio, el papel, las fibras textiles. ¿Para qué? Para ayudar en lo que es el costo de producción y con esto conseguir un abaratamiento del mismo y también para potenciar algunas propiedades. Como aditivo se le puede agregar cualquier tipo de sustancia química que le dé más plasticidad, que sea colorante, que le dé resistencia o flexibilidad, es decir, sustancias que mejoren las propiedades del nuevo plástico. Y por último, se le pueden agregar catalizadores para que aceleren e inicien las reacciones de polimerización. En esta instancia, el plástico ya quedó conformado. Lo que se obtiene son pequeñas bolitas denominadas granzas. Esa es la forma más común de obtener el polímero, pero también se puede presentar en forma de polvo o de manera líquida en forma de resina. A modo de resumen, podemos decir que para obtener un plástico hasta este momento se necesitan de 3 pasos principales. Lo primero es realizar la extracción de la materia prima necesaria para la formación del plástico a través del petróleo o del gas natural, porque son los más utilizados en la actualidad. Luego, estos pasan a las industrias petroquímicas, que son las encargadas de transformar la materia prima en sustancias intermedias, como son el etileno, el butileno y otros hidrocarburos ligeros. Y por último, a estas sustancias intermedias, mediante una reacción química denominada polimerización, se forman enormes cadenas de monómeros o moléculas elementales hasta constituir los polímeros plásticos. Una vez constituido este tipo de plástico, es aquí donde nos da a nosotros como materia prima artificial las granzas que a partir de este momento comienza el proceso de la transformación del plástico en objeto. Una vez obtenida la granza, ya podemos conformar los diferentes objetos, ya sean láminas, tubos,
hilos, botellas, etc. La mayoría de los procedimientos de conformados aprovechan la facilidad con los que estos se funden y se reblandecen. No se llevan a cabo mediante un solo proceso, sino que de ahora en adelante vamos a explicar los más conocidos. Técnica de extrusión. Esta técnica se emplea para fabricar con materiales termoplásticos productos para conducciones y para drenajes. El material se introduce en forma de gránulos, es decir, en granzas, por el embudo o por la tolva de alimentación de la extrusora y cae en un cilindro previamente calentado. Este cilindro consta de un tornillo de grandes dimensiones que desplaza el material fundido forzándolo a pasar por una boquilla o molde de salida. El material ya conformado se enfría lentamente y se solidifica en un baño de refrigeración. Por último, se recogen las piezas obtenidas mediante un sistema de arrastre. Las aplicaciones de este tipo de proceso es para film, para embalajes, perfiles para obras, recubrimientos o aislantes para cables eléctricos, tubos para cañerías y diferentes otros tipos de tuberías de plástico. El moldeo por inyección consiste justamente en inyectar material termoplástico en estado fundido en un molde. Cuando el material se ha enfriado y solidificado, se abre el molde y se extrae la pieza. Este tipo de moldeo es utilizado para utensilios domésticos como por ejemplo para cubos, recipientes, bandejas, platos y juguetes. Básicamente, el proceso de soplado está pensado para su uso en la fabricación de productos de plástico huecos. Una de sus ventajas principales es su capacidad para producir formas huecas sin la necesidad de tener que unir dos o más partes moldeadas separadamente. Aunque hay diferencias considerables en los diferentes procesos de soplados, todos tienen en común la producción de un precursor o un preforma, su colocación en un molde y la acción de soplado con aire para expandir el plástico fundido contra la superficie del molde, creando así el producto final. Este tipo de moldeo es para realizar en el 99% de los casos de todos los tipos de botellas de plástico que conocemos cotidianamente. El moldeo al vacío consiste en moldear piezas de muy poco espesor partiendo de una plancha muy fina de material plástico que es introducida y superpuesta sobre el molde. Este tipo de moldeado se utiliza para las hueveras de plástico, los separadores de las cajas de bombones, las cubeteras de hielo, etc. El moldeo de impregnación de resina es un tipo de molde abierto que se extiende capas delgadas de resina de poliéster insaturado. A esto se le añaden refuerzos de fibra de vidrio o de carbono. Este tipo de moldeo se utiliza para los paneles de aviones y para grandes embarcaciones. Mediante la técnica de los plásticos de moldeo espumado, se pueden espumar los diferentes tipos de plástico con aire o con agentes especiales, resultando materiales esponjosos y muy ligeros. Son tratados también mediante la máquina de inyección o de extrusión. El resultado de este tipo de moldeo es para la aplicación en tapicería, calzado y protección de embalaje. Una vez acabado el proceso de transformación del plástico mediante alguno de estos procesos explicados anteriormente, llega el proceso a su fin y ese objeto se transformó en producto final.